Carl Gustav Jung solía decir que los mayores peligros para la psique no se encontraban únicamente en la locura evidente, sino en aquello que permanecía oculto bajo la superficie de la conciencia. Sin embargo, en 1913, durante un periodo de intensa crisis personal y profesional, se enfrentó a un descubrimiento inquietante. Había algo más peligroso que la enfermedad mental, algo silencioso, invisible, pero devastador. Jung lo llamó la percepción diferenciada, a la capacidad de ciertas personas para ver lo que la mayoría no puede o no quiere percibir. Ese año, una paciente lo confrontó con esta realidad. Se trataba de una mujer introvertida, intuitiva, extraordinariamente sensible. Llegó a su consulta atormentada por visiones, intuiciones súbitas y una lucidez que la aislaba del mundo. Veía detrás de las palabras la contradicción, detrás de los gestos la mentira, detrás de las apariencias el peso de lo no dicho. La sociedad la consideraba frágil, incluso enferma, pero Jung percibió algo distinto. No se trataba de patología, sino de un exceso de conciencia. En su diario escribió que esta paciente no estaba loca, sino que estaba demasiado consciente, como si hubiese nacido con antenas psíquicas más sensibles que las del resto. Y esa sensibilidad, lejos de ser un don simple, se convertía en una condena. El dolor de ver demasiado. Jung comprendió entonces que la mente humana no solo se rompe por déficit, sino también por exceso, que hay individuos cuya visión penetra tan profundamente en la psique colectiva que terminan llevando un peso insoportable. Así nació la intuición que lo acompañaría toda su vida. Ver demasiado puede ser tanto una bendición como una maldición. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Una historia sobre los que cargan el fardo de percibir más de lo que el mundo puede soportar. Imagina caminar por una habitación y percibir, de inmediato, las tensiones invisibles que la sostienen. Detectar en una sonrisa la sombra de la envidia, en un silencio la marca del desprecio, en una mirada la herida que el otro oculta con cuidado. Para quienes poseen percepción diferenciada, la vida cotidiana se convierte en un torrente incesante de información que los demás ni siquiera notan. Pueden leer microexpresiones, anticipar mentiras antes de que se pronuncien, sentir enfermedades o tensiones corporales que aún no se han manifestado. Su mente funciona como un radar demasiado afinado, incapaz de apagarse. Pero esta capacidad, que en apariencia podría parecer un privilegio, trae consigo un costo devastador en el aislamiento. Porque cuando alguien ve demasiado, se convierte en una amenaza para los demás. El grupo humano, sostenido por ilusiones compartidas y silencios convenientes, no soporta la presencia de quien rompe el hechizo. Jung lo advirtió con claridad. El inconsciente colectivo reacciona como un organismo vivo, defendiéndose de aquel que percibe en exceso. Y lo hace de la única manera posible, rechazándolo, marginándolo, silenciándolo. El resultado es una paradoja cruel. El perceptivo diferenciado no busca herir ni desenmascarar, pero su sola existencia despierta incomodidad. Se siente como si llevara en la frente un espejo en el que los demás no quieren mirarse. De este modo, lo que nació como una sensibilidad extraordinaria se transforma en un fardo insoportable a la incapacidad de habitar plenamente el tejido social. Y es precisamente en ese punto, cuando el perceptivo deja de ser simplemente distinto para convertirse en reflejo, que aparece el verdadero peligro, el fenómeno del espejo insoportable. Jung observó que la reacción de rechazo hacia los perceptivos diferenciados no era un simple gesto social, sino un mecanismo psíquico profundo en la proyección de la sombra. Cada ser humano guarda en su interior aspectos que prefiere negar en envidia, crueldad, egoísmo, deseos inconfesables. Normalmente, estas facetas permanecen ocultas bajo el velo del inconsciente, pero cuando alguien con percepción superior entra en escena, esas partes ocultas se reflejan como en un espejo implacable. De repente, el perceptivo se convierte en culpable de lo que en realidad pertenece a los demás. Así nace el fenómeno del chivo expiatorio. La comunidad descarga en él lo que no soporta reconocer en sí misma. Su sola presencia basta para despertar hostilidad. Jung lo expresó de manera brutal. El portador de la percepción superior se convierte en el depósito
de lo que el grupo no soporta ver. En otras palabras, el perceptivo no es odiado por lo que hace, sino por lo que revela involuntariamente. Aquí surge una reflexión filosófica inquietante. Quizás la verdad no es rechazada porque sea falsa, sino porque resulta insoportable. Mirar demasiado profundo en el alma humana implica desvelar heridas que prefieren permanecer dormidas. Y quien las señala, aún sin proponérselo, se convierte en enemigo. De este modo, el perceptivo diferenciado vive en una tensión insoportable. Lo que lo vuelve valioso es, al mismo tiempo, lo que lo condena. Es faro y verdugo, testigo y víctima. Pero Jung no se detuvo en el diagnóstico del rechazo, fue más allá y se preguntó, ¿acaso no existen diferentes formas en que esta percepción se manifiesta? ¿No habrá tipologías diversas de intuición que, aunque distintas, compartan el mismo riesgo central? Jung comprendió que la percepción diferenciada no era uniforme. Existían distintos modos en que esta sensibilidad extrema podía manifestarse, cada uno con su propio brillo y su propio riesgo. El intuitivo sentimental es aquel que absorbe las emociones ajenas como si fueran propias. Puede entrar en una habitación y sentir, sin que nadie hable, el dolor oculto, la rabia contenida o el amor no expresado. Su vida emocional se convierte en un campo minado, donde terminan sus sentimientos y donde empiezan los de los demás. Con frecuencia, este tipo desarrolla agotamiento, ansiedad o una tristeza que ni siquiera le pertenece. El intuitivo racional, en cambio, posee una capacidad asombrosa para prever desenlaces. Anticipa el fracaso de un proyecto, la ruptura de una relación o incluso los movimientos políticos de una sociedad. Su claridad es perturbadora porque parece adivinar el futuro, pero esa lucidez lo condena. A quienes lo rodean sienten que su visión desarma las ilusiones necesarias para seguir viviendo. El intuitivo sensorial detecta en el cuerpo lo que aún no se ha manifestado. Siente enfermedades latentes, tensiones musculares que revelan conflictos internos, síntomas que los médicos aún no encuentran. Vive con la pesada carga de advertir dolores antes de que aparezcan, como si su piel y sus nervios fueran antenas del sufrimiento ajeno. Por último, está el intuitivo puro, aquel que percibe todo sin tener aún una estructura para organizarlo. Su mente es como un océano abierto en el que llegan olas de información psíquica, simbólica y emocional. Carece de filtros y por eso corre el mayor peligro de perderse en un torbellino de impresiones imposibles de procesar. Diferentes rostros de una misma condición, todos estos tipos, aunque diversos, enfrentan el mismo destino potencial. No es la visión en sí lo que los amenaza, sino la incapacidad de contenerla. La sobrecarga de conciencia puede romperlos desde dentro. Y es aquí donde aparece la gran advertencia de Jung: cuando la percepción diferenciada no se integra, se convierte en un camino hacia el abismo. Para Jung, la percepción diferenciada era como un fuego sagrado, podía iluminar o consumir. Y en quienes no lograban integrarla, detectó 3 peligros centrales, cada uno tan devastador como el anterior. El primer peligro es la disrupción del inconsciente colectivo. La sociedad se mantiene unida gracias a narrativas compartidas en ficciones, creencias, ilusiones. Cuando alguien percibe demasiado, amenaza esas ficciones. Se convierte en un saboteador involuntario de los mitos que sostienen la cohesión social. Y como todo organismo vivo, el inconsciente colectivo reacciona expulsando al cuerpo extraño. El segundo peligro es el aislamiento psicológico y existencial. Quien ve más de lo que los demás toleran, termina en soledad. No encuentra espejos donde reflejarse, ni oídos capaces de escucharlo, sin miedo. La vida se convierte en un exilio interior, un desierto donde la conciencia es tan vasta que asfixia. El tercer peligro es la disolución de la identidad. Jung lo llamó Participation Mystique, cuando los límites del yo se deshacen y el individuo se fusiona con los contenidos inconscientes de los demás. El perceptivo absorbe tanto material ajeno que ya no distingue lo propio de lo extraño. En ese estado, corre el riesgo de perderse a sí mismo, transformándose en un receptáculo vacío de las proyecciones colectivas. La reflexión es clara y brutal. Un don que parecía elevar al individuo puede terminar arrasándolo por dentro. La sobrecarga no solo destruye relaciones, también
amenaza con aniquilar la psique misma. Pero Jung no se conformó con señalar el peligro. En medio de ese abismo, diseñó un camino posible a la individuación, un proceso de integración que no elimina la sensibilidad, sino que la transforma en sabiduría. Jung comprendió que la percepción diferenciada no podía ser eliminada ni reprimida sin consecuencias desastrosas. La única salida era la integración en un proceso al que llamó individuación. No se trataba de volverse normal ni de apagar la sensibilidad, sino de aprender a convivir con ella de manera consciente, transformándola en fuente de crecimiento. El camino comenzaba con la fase 1 en reconocimiento y diferenciación. El primer paso consistía en discernir qué experiencias psíquicas pertenecían realmente al yo y cuáles habían sido absorbidas del entorno. Jung llamaba a esto discriminación consciente. Sin esta capacidad, el perceptivo se pierde en un mar de voces ajenas, confundiendo su identidad con la de los demás. Para fortalecerla, recomendaba momentos de soledad absoluta, donde lo externo pudiera asentarse y la voz interior recuperar nitidez. La fase 2, en integración de la sombra. Jung descubrió que muchos perceptivos veían con claridad las sombras de los demás porque todavía no habían aceptado la suya propia. Todo lo que nos irrita de los otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, escribió. Integrar la sombra no significa justificarse, sino reconocer en uno mismo las mismas semillas de crueldad, egoísmo o miedo que se observan en los demás. Solo entonces la visión se vuelve clara sin convertirse en juicio. La fase 3. Participación consciente. El último paso consistía en entrar en relación con los contenidos ajenos sin ser devorado por ellos. Para lograrlo, Jung hablaba de desarrollar contenedores psicológicos, la capacidad de sostener temporalmente el dolor o la sombra del otro, sabiendo que no son propios. Esta habilidad transforma al perceptivo en puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a iluminar sin perder su centro. Así, el proceso de individuación no es un escape, sino un arte de equilibrio. Implica aprender a habitar la propia profundidad sin naufragar en ella, y a mirar la del otro sin confundirse con su abismo. Para Jung, la diferencia entre que la percepción superior se convierta en ruina o en medicina estaba en un solo factor, en la integración, y lo ilustró a través de 3 figuras clave. El primer caso fue Friedrich Nietzsche, genio de la intuición, capaz de ver con precisión quirúrgica las ilusiones de la moral, la religión y la cultura de su tiempo. Sin embargo, su mirada carecía de contención. En lugar de integrar lo que percibía, se identificó con la función superior, cayendo en la inflación del profeta. Su lucidez se transformó en soledad insoportable. Finalmente, la sobrecarga psíquica desembocó en el colapso. Nietzsche se convirtió en advertencia: ver demasiado, sin integración, puede arrasar la mente. En contraste, Jung estudió la obra de Meister Eckhart, místico medieval que también poseía intuición radical, pero a diferencia de Nietzsche, Eckhart canalizó sus percepciones hacia el servicio compasivo. No las usó para destruir, sino para invitar a la comprensión. Hablaba en metáforas, en parábolas, suavizando la intensidad de lo que veía para que otros pudieran recibirlo. Jung llamó a esta actitud humildad consciente, reconocer que el don no otorga superioridad, sino responsabilidad. El tercer ejemplo fue el propio Carl Gustav Jung. Durante su confrontación con el inconsciente, entre 1913 y 1919, su percepción casi lo destruye. Las visiones registradas en el libro rojo lo arrastraban al borde de la psicosis. Lo que lo salvó no fue negar lo que veía, sino convertirlo en método en la psicología analítica. En su propio dolor descubrió que el camino de la individuación podía transformar la maldición en ciencia y el caos en sentido. 3 destinos, una misma raíz. Nietzsche muestra la ruina del exceso no integrado. Eckhart, la sabiduría de la humildad. Y Jung, la alquimia de transformar la herida en método. Jung insistía en que nadie se individúa en soledad. La conciencia expandida, sin un otro que la reciba, corre el riesgo de desbordarse. Por eso, identificó 3 tipos de relaciones indispensables para quienes poseen percepción diferenciada. El primer tipo son los individuos
ya individuados. Personas que, habiendo atravesado su propio proceso, se convierten en espejos estables. No juzgan la intensidad de la visión, sino que ayudan a darle forma. El segundo tipo son quienes están en pleno proceso de individuación. No poseen aún plena estabilidad, pero su búsqueda sincera genera resonancia. Compartir con ellos no siempre brinda contención, pero sí compañía a la certeza de no caminar solo. El tercer tipo son los llamados contenedores naturales. Hombres y mujeres maduros, de carácter resiliente, que sin conocer la teoría junguiana, poseen un talento espontáneo para escuchar, sostener y dar espacio. Son raros, pero esenciales funcionan como tierra fértil, donde la percepción puede arraigar sin sofocar. Jung también ofrecía señales para reconocer relaciones seguras, curiosidad genuina, estabilidad emocional y aceptación de las propias contradicciones. En ellas no hay prisa por juzgar ni necesidad de negar lo incómodo. Finalmente, recomendaba un protocolo de revelación gradual, no abrir toda la visión de golpe, sino compartir en fragmentos, midiendo la receptividad del otro, como quien ofrece un vino fuerte sorbo a sorbo, hasta ver si puede sostenerlo, porque la verdad es simple. Sin relaciones que contengan, la percepción se convierte en peso insoportable. Con ellas, puede transformarse en sabiduría compartida. La individuación no es una línea recta ni una conquista definitiva. Jung advertía que, incluso después de avances significativos, la conciencia ampliada puede caer en trampas sutiles. La primera es la inflación psíquica. El perceptivo, embriagado por su lucidez, comienza a creerse elegido. Se identifica con el papel del profeta, olvidando que el don no lo hace superior, sino más responsable. La segunda es la retirada total. El dolor del rechazo o de la incomprensión lleva a un exilio voluntario, disfrazado de sabiduría. Quien se aparta del mundo bajo la excusa de preservar su pureza, en realidad huye de la integración. La tercera es el vicio de ayudar. Al percibir sufrimiento y contradicciones ajenas, el intuitivo siente compulsión de intervenir en todo. Pero si su identidad se disuelve en el papel de salvador, termina agotado, sin límites, convertido en sombra de sí mismo. La cuarta trampa es la recaída en el colapso. En momentos de crisis, una pérdida, una traición, un cambio abrupto, la sobrecarga puede arrastrar al perceptivo hacia antiguos abismos. Nada está garantizado. La integración no es estado permanente, sino tarea cotidiana. Jung repetía que la conciencia superior debía caminar con humildad, como si sostuviera un vaso lleno hasta el borde. Un descuido, una gota de soberbia, una fuga disfrazada de pureza, un exceso de entrega, puede volcarlo todo. El camino no exige perfección, sino vigilancia constante. Porque la caída más peligrosa no es la del necio, sino la del sabio, que olvidó que también era humano. Al final del recorrido, Jung describía 4 estaciones de la transformación que marcan la maduración de la percepción diferenciada. La primera es el reconocimiento sin colapso. El perceptivo aprende a mirar lo que otros no quieren ver sin desmoronarse. La visión deja de ser maldición porque ya no lo arrastra, sino que lo informa. La segunda es la integración sin aislamiento. Reconoce que no necesita apartarse del mundo para preservar su claridad. Al contrario, cuanto más enraizado está en la vida común, más significativa se vuelve su percepción. La tercera es el servicio sin sacrificio. Lo que ve no lo convierte en mártir, sino en mediador. Puede advertir, aconsejar o acompañar sin disolverse en el dolor ajeno. El don deja de ser carga personal y se convierte en recurso cultural. La cuarta es el legado sin apego. La percepción ya no busca reconocimiento ni triunfo. Se transmite como semilla ofrecida al colectivo, aunque éste no esté listo para recibirla. El portador acepta que su tarea es preparar el terreno, aunque no vea la cosecha. En este punto, el perceptivo se convierte en algo más que individuo. Jung lo llamaba portador cultural. Alguien que encarna un fragmento de conciencia antes de que el grupo entero pueda sostenerlo. Así, lo que comenzó como exceso peligroso se revela como llamado. No era una condena personal, sino una misión: ampliar el horizonte humano, un destello antes del amanecer colectivo. Regresemos, por un instante,
a aquella paciente de 1913. Para ella, ver demasiado era una condena. Cada gesto oculto, cada mentira disfrazada, cada sombra negada le pesaba como plomo en el pecho. Jung comprendió que su sufrimiento no provenía de estar enferma, sino de portar una conciencia adelantada a su tiempo. El caso se convirtió en metáfora universal, porque todos, en mayor o menor grado, cargamos con percepciones que nos aíslan. Vemos lo que otros no quieren mirar, sentimos lo que la mayoría calla. ¿Y qué hacemos entonces con esa visión? Jung lo resumió en una frase inquietante: no se trata de ver menos, sino de ver con mayor sabiduría. El desafío no es apagar la mirada, sino aprender a sostenerla sin romperse, convertirla en medicina y no en veneno. Y así quedamos frente a la última pregunta, que no responde ningún libro ni ningún maestro. ¿Qué harás tú con tu propia percepción? ¿La dejarás devorarte hasta el colapso o la transformarás en un puente para otros? En ese silencio, entre el peso de la visión y la posibilidad de integrarla, se abre el verdadero misterio, el de convertir la herida en camino y el camino en legado.